Hola, muy buenas tardes. Esperamos unos par de minutitos más y comenzamos eh, en un par de minutos. Vale, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con este penúltimo webinar que vamos a tener ya el día de hoy. Este, ya vamos a comenzar y pues vamos a leer un poco de qué es lo que vamos a ver el día de hoy en este webinar que se llama El reto del First Responder. En esta presentación vamos a explorar los desafíos claves para la primera respuesta a los incidentes, cómo identificar, contener y mitigar incidentes con rapidez y precisión. Esto está diseñada para técnicos en TI y seguridad, brindando herramientas estratégicas para actuar de forma efectiva ante las amenazas digitales. El conferencista del día de hoy es Everardo Molina, quien es actualmente el coordinador de R&D en Segnesis. Leyendo un poco de su semblanza, él lleva más de 5 años de experiencia en la respuesta de incidentes y pruebas de penetración. Ha liderado grupos de equipos de Blue Team y Red Team, especializándose en las respuestas a incidentes críticos, emulación de amenazas y pen testing de empresas internacionales y nacionales. Ha trabajado con herramientas avanzadas como CrowdStrike, SentinelOne y Darktrace, además de desarrollar malware y guías de handling basadas en estándares del NIST. Su trayectoria incluye la realización de auditorías de postura ante el ransomware, cacería de amenazas y la capacitación de equipos en técnicas de defensa y ofensiva, ofreciendo una visión integral y práctica en el ámbito de la respuesta a incidentes. Así que vamos a darle una bienvenida a Ever, quien nos va a estar hablando de este tema. Así que cedo los micrófonos y la cámara a Everardo. Vale, muchas gracias. Gracias, Ever. ¿Qué tal? Buenas tardes, equipo. ¿Me escuchan bien por ahí? Así es, te ¿Escuchamos? escuchamos. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, equipo. El día de hoy justamente vamos a ver un tema que es muy importante desde el aspecto de respuesta a incidentes. Eh,
y me desgloso un poquito más. Más allá de hablar de temas de comunicación de entre los firewalls, temas de DLPs, justamente vamos a centrarnos en cuáles son las principales cosas que debemos hacer un incidente y cuáles son los puntos en los cuales debemos de centrarnos para justamente no perder el hilo que se tiene dentro de un incidente, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, antes de meternos de lleno al tema de respuesta a incidentes, me gustaría que aclaráramos unos puntos muy generales sobre el tema de cómo entender un incidente dentro de la organización, porque es muy diferente lo que sucede y eso que sucede se convierte y se materializa en un incidente. Lo que sucede y los hechos suceden día con día y a eso le llamamos un evento. Un evento es cualquier cosa que suceda en la organización, no importa si es bueno o malo, es simplemente, por decir un ejemplo, ¿no? Vimos que corrió tal persona a través del pasillo, ese es justamente un evento. Cuando nosotros le aplicamos específicamente un horario, una identificación a esa persona que corre por el pasillo, ya estamos hablando de un log, un registro. Entonces tenemos el path, ¿no? Que es un evento, un log. Luego, cuando ya se materializa específicamente en una violación a la norma de la empresa, es cuando se convierte en un incidente. En México, pues las normativas a veces de las empresas que desarrollamos a veces son un poquito ligeras, pero en la teoría no es un incidente hasta que no se rompa una norma. Entonces, si nosotros como empresa no tenemos una norma que dicte que no se debe hacer tal cosa, por ejemplo, siguiendo el tema de correr por el pasillo, si no tenemos una norma que diga específicamente no se puede correr por el pasillo, en teoría no estamos convirtiéndolo en un incidente. Entonces, aquí es muy importante aclarar estos puntos porque nos ayuda a entender las razones y la importancia que debe de tener en la respuesta a incidentes, las políticas y las normativas. ¿Sale? Después tenemos un ataque, que es un conjunto de incidentes en el cual ya se ve una intención de justamente provocar la caída de la operación, provocar falta de disponibilidad, confidencialidad, integridad, etcétera, pero es ya directamente algo que está dirigido. Entonces, siguiendo el camino, ¿no? Tenemos un evento, que es una persona corre, un log es un registro de esa persona corriendo, un incidente es la violación a nuestra política de que no se debe correr por los pasillos y un ataque es que justamente esa persona está corriendo porque viene armada, ¿no? O porque viene ya intentando realizar una violación dentro de la seguridad de la empresa. Entonces, con base en esto, justamente como nosotros como Fear Responder, es nuestra responsabilidad justamente mantener en línea las políticas a la hora de que sucede un incidente y a la hora de que nos rindan cuentas y nos pidan a nosotros como Peer Responder el saber por qué se realizaron ciertas acciones, poder decir, ¿sabes qué? Pues esto se materializó, ¿por qué? Porque es un incidente, ya es un ataque y a nosotros estamos actuando así porque nuestra política dicta que esto no se debe hacer y esto no se debe hacer. Cuando, por ejemplo, casos muy específicos, una persona o un empleado haga un mal uso de su equipo, ¿no? Entonces, ya teniendo en mano esa política, podemos decir que es justamente un incidente y que justamente esa persona está causando un ataque. Y ahora sí, ya podemos saltar al siguiente nivel, que ahorita no lo vamos a tocar tanto, pero es temas de forense, ¿no? Entonces, esta es la base de los conceptos. Tenemos igual. Me gustaría hacer énfasis en que como Peer Responder sepamos diferenciar entre las responsabilidades que tienen en cada departamento. El Blue Team es todo, o sea, lo que tenga que ver con defensa de ciberseguridad empresarial. Dentro del Blue Team tenemos varios conceptos. Tenemos el SOC, justamente es uno de los que se encargan de monitorear continuamente la seguridad.
Y después, específicamente, cuando sucede un incidente mayor, entra el CSIRT. Después, si queremos irnos a entornos legales, entramos como peritos forenses. Pero ya esto ya estamos hablando de temas mayores. Cuando queremos ir a un tribunal, queremos ir a presentar una queja con un perito, ya debemos de escalar al siguiente tema, ¿no? Pero bueno, ahorita nos vamos a centrar justamente en nuestras labores como equipo de CSIRT. Y también, como Fear Responder, uno de los retos más importantes que debemos de hacer dentro de la organización es hacerles entender a la empresa que es muy diferente la cacería de amenazas a una respuesta a incidente. ¿Sí? Incluso debe de haber actividades muy determinadas de lo que se debe de hacer dentro de la cacería de amenazas, a diferencia de una respuesta a incidentes, porque la cacería de amenazas se hace en el día a día, se hace justamente preveniendo, es un tema de prevención, a diferencia de la respuesta a incidentes que es, y la clave es cuando ya hubo un descarte de un falso positivo. No debemos de entrar a una respuesta a incidentes cuando no ha habido este debido proceso. Entonces, esta es una de las claves que debemos de siempre tener presentes como Fear Responders a la hora de saber cuándo debemos de saltar de un procedimiento de cacería de amenazas a un procedimiento de respuesta a incidentes. Y bueno, igual, dando un poquito de contexto, a mí me gusta mucho este triángulo que justamente para mí es la base de todo el sistema y que para el tema de respuesta a incidentes también lo es, en el cual debemos de tener procesos, tecnología y personas. Entonces, como Fear Responders, cuando un directivo nos pregunte, oye, ¿cómo estamos en respuesta a incidentes? Siempre recordemos ese triángulo y con ese triángulo podemos dar respuestas rápidas. Recordamos, ok, procesos, ¿qué pasó? Oye, ¿sabes qué? Pues no, me falta tal proceso de establecer, me falta comunicarlo. Oye, ¿sabes qué? Pues todavía no es repetible este proceso. Ah, bueno, entonces, ¿qué directivo? Pues en tema de respuesta a incidentes, me falta hacerlo repetible. Entonces, me faltan, por ejemplo, pruebas de escritorio. Me falta hacer simulaciones, simulacros. Entonces, ya tengo justamente la primera parte. Hablando ahora, por ejemplo, de tecnología. También en temas de respuesta a incidentes, si nos dice el director o nos llega a venir el dueño de la empresa y nos dice, ¿sabes qué? ¿Cómo estamos en respuesta a incidentes en tecnología? Ah, bueno, pues es que pues sí tenemos herramientas, pero no tenemos herramientas de recuperación. Es decir, que los respaldos los guardamos en un disco duro de una persona, y ese disco duro pues lo tiene guardado en un cajón. Ok, pues es un avance, pero en realidad no es lo óptimo, ¿no? No estamos teniendo un sistema de recuperación per se. Eh, Otra de la lógica que podemos sacar cuando queramos saber qué tan avanzados estamos como Field Responder es saber citado. Como Field Responders también, y como aquí puedes decir, es la responsabilidad muy alta de siempre mantener al equipo de Blue Team capacitado y al de TI también. Y aquí quiero hacerles una distinción muy importante. El equipo de TI también forma parte del equipo de Fear Responder. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a poder estar ahí en el primer evento o en el primer suceso de lo que está sucediendo dentro de la red antes de que se materialice como incidente. Y la mayoría de las ocasiones va a ser gente de TI, gente de soporte o incluso personas no técnicas. Entonces, ellos deben de estar muy bien capacitados. Ahorita más adelante lo vamos a ver, pero en lo mínimo que es contención. Es lo mínimo que debemos de capacitar con un Fear Responder que es de TI o no técnico en la parte de contención. Entonces, teniendo este triángulo, ahora sí, cuando queramos saber qué tan avanzados estamos en la implementación o qué tan avanzado tenemos nuestros sistemas, vamos a saber mínimo estas tres bases que se deben de comparar como cómo estamos, ¿no? Ahora, igual, pasando un poquito solamente como mero contexto, cuando suceda un incidente, debemos de tener siempre a la mano estos puntos. Yo sé que son puntos que ya conocemos en general, pero siempre es muy importante verlo desde la visión de un Fear Responder, que es anotar los TTPs que está teniendo el atacante,
Oye, ¿sabes qué? Pues este atacante está utilizando escalación de privilegios o está utilizando reverse shells, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que anotarlos. Hay que ver justamente en ese primer reporte de Fear Responder debe de venir esto. ¿Qué más? Motivación. Oye, ¿sabes qué? Pues estoy viendo que simplemente está haciendo fuga de información. ¿De qué sector? Oye, ¿sabes qué? Pues lo está haciendo del servidor de SAP, lo está haciendo del servidor de facturación, lo está haciendo de tal cosa, entonces ya tenemos otra motivación. Oye, ¿sabes qué? Pues toda la comunicación la está haciendo hacia nuestro proveedor. No sé, tenemos una conexión con Amazon, con otra empresa, y la conexión justamente todo va hacia allá. Entonces, Entonces, justamente es ver la motivación. Otra de las cosas que debemos de tener como Fear Responder siempre es tener un vector de ataque. Y esto es lo más importante a la hora de que se haga una respuesta a incidente. Debemos de anotar justamente cuál es el vector de ataque que estamos teniendo. ¿Es un vector de web? ¿Es un servicio que está publicado a través de un servidor SFTP, FTP, lo que ustedes gusten y manden? O esa es que pues una VPN que fue comprometida. Ah, ok. Hay que mapear a ese atacante justamente también en ver cuál es su vector. ¿Cuál es lo último? Pues justamente ponerle un nombre, ¿no? Cuando ya tenemos estos tres cosas, ya podemos rápidamente ir a investigar en internet y por lo general vamos a saber qué grupo de atacantes son. Claro que pues va a tener mil y un nombres que se le dan, etcétera, etcétera. Pero justamente es una de las cosas muy importantes que debemos de tener como Fear Responder, porque de ahí van a salir muchas investigaciones que ya ha hecho otros departamentos de ciberseguridad y nos van a dar el mapa y la guía de justamente cómo se comporta este atacante, para que a la hora de que tengamos un incidente, sepamos y tengamos ya un background detrás de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, justamente, ¿cuál es la anatomía que debe tener un Fear Responder? Bueno, platicábamos un poquito, pero vamos a platicar un poquito más detalle. Cosas básicas que debemos de tener como Fear Responder es, uno, tener protocolos de escalación, protocolos de en cuanto a respuesta a incidentes hablamos. ¿Qué es un protocolo de escalación? Algo tan sencillo como una pirámide en el cual tengamos esa es que pues la máxima autorización la tiene el director de TI o la tiene el director de ciberseguridad. Después la decisión la puede tomar el departamento de legal, a veces van ellos arriba, pero después si legal no puede tomar la decisión, quien la debe de tomar es esta persona y al final pues se pone en la parte operativa, pero debemos de tener este documento, no tanto para estarlo leyendo cada rato, sino para mínimo tener una base y un conocimiento y un contexto de a quién es el que le debemos de reportar lo que está sucediendo. Y punto muy importante que ahorita más adelante lo vamos a ver, el tema del liderazgo, que es uno de los mayores retos que vamos a tener como Fear Responders. Después tenemos conocimiento del proceso. Debemos de tener muy buen conocimiento de lo que hicimos y lo que documentamos. Documento de cadena de custodia. También debemos de tener siempre un documento de cadena de custodia, sobre todo para temas físicos. Temas virtuales, pues no hay tanto problema, pero para temas físicos, celulares, retener laptops, retener un equipo no sé, de switches, etcétera, etcétera, debemos tener un correcto proceso de cadena de custodia. Toma de decisiones. También, como toma de decisiones debemos de tener tres puntos. Uno, debemos de saber clasificar la criticidad rápidamente. Y nosotros como empresa debemos de tener varias escalas. O es que pues, nivel uno afecta las operaciones y provoca que ya no podamos seguir vendiendo. Ah, ok. Nivel 2 afecta al 50% la operación de la empresa, podemos seguir vendiendo, pero no podemos distribuir nuestro producto, no sé. Entonces hay que tener ese nivel de escalación y debemos de tenerlo siempre a la vista para saber qué nivel estamos tratando y qué nivel vamos a seguir escalando en caso de que sigamos teniendo más eventos que se materialicen en un incidente. Después, debemos tener un proceso muy claro de falsos positivos. Y esto es uno de los principales retos que también tenemos como Fear Responder, porque es uno de los más complicados. Saber qué es lo que está sucediendo. Ahora, siempre para esto debemos de tener la filosofía de, primero, lo más sencillo.
Nunca debemos de empezar por lo más complicado. O bueno, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones debemos de tener siempre una claridad de justamente qué es lo importante y qué es lo que debemos de estar revisando dentro del proceso. Después tenemos técnicas de contención. Debemos de tener también muy bien capacitados a nuestros field responder en saber cómo hacer una correcta desconexión de un equipo que no sea a través de la luz, que sea a través de un Ethernet, que sea a través de apagando el nodo del switch, etcétera, etcétera, etcétera. Además de, debemos de tener muy bien capacitado a nuestro personal en temas de no comprometer la evidencia. ¿Qué significa no comprometer la evidencia? Es básicamente poder manipularla de una forma en la cual no se altere. Sí, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Pues sacamos de la bahía, sacamos un disco duro del servidor. Ok, hiciste una desconexión segura, revisaste si guardaste el disco en una bolsa antiestática. Aunque no, muy bueno, entonces no se está llevando un correcto compromiso de la evidencia. Técnicas de preforense. Debemos de también tener mucho conocimiento sólido en técnicas de preforense en recolección de información. Entiendo que a veces es difícil tomar completamente un curso de forense, pero como fui responder al menos la parte de recolección de evidencia debemos de tenerla bien materializada dentro de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente a la hora de que pidamos un forense a un externo y llegue esa persona, normalmente cuando ya se le pide apoyo a un forense, ya pasó una semana, pasan 2 semanas, porque no se pudo resolver. Y la mayoría de las ocasiones va a llegar el forense y va a encontrar que muchos logs ya se perdieron. Entonces, esto es algo que sucede muy, muy, muy seguido y que me ha tocado varias veces presenciarlo. Entonces, como Fear Responders, al menos debemos de tener el conocimiento de cómo asegurarla y cómo sacar esta evidencia preliminar para evitar que cuando llegue el forense haya aún información que se pueda analizar. Otro tema es la preservación de la evidencia. Justamente debemos de saber cómo preservar y segmentar lo que está sucediendo físicamente dentro de un sitio. ¿A qué me refiero con segmentar? Oye, ¿sabes qué? Pues hay que ponerle cintillas, hay que ponerle un aviso de que no se debe desconectar este switch, que no se debe desconectar este servidor, etcétera, 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 para justamente tener un correcto manejo y preservación de la evidencia, ¿no? Ahora, igual, a grosso modo, ¿cuál es el proceso de un Fear Responder? Es identificar la escena del crimen, proteger la escena del crimen, preservar la evidencia temporal y frágil y recopilar toda la información sobre el incidente para después documentarlo. Yo les recomiendo que igual no se lo compliquen mucho, utilicen sistemas de tickets. Si ya tienen implementado un sistema de tickets en su empresa, aprovéchenlo. Eh, y al final, pues ya nada más hay que empaquetar toda la información y hacerla que sea segura, ya sea la digital. Yo le recomiendo mucho que sea en un SharePoint, que sea en un OneDrive, etcétera, etcétera. Pero que justamente sea un repositorio seguro y que no haya pérdida de esta información. Entonces, eso es para lo virtual. En cuanto a lo físico, pues, es muy similar. Hay que guardarlos en bolsas estáticas, hay que meterlos a un cajón con llave segura, etcétera, 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 para justamente tener un buen correcto empaquetamiento de la información, ¿no? Entonces, siendo más detallados, primero es identificar el alcance de la escena del crimen, ver hasta cuántos servicios tenemos afectados, hasta dónde llegó el incidente, establecer un perímetro. Hay que establecer, es que pues solamente la afectación, ya corroboramos que fue la matriz, no hay afectación en las sucursales, y es la matriz de Colombia, ¿no? Bueno, pues, entonces ya teníamos establecido un perímetro. Hay que enumerar los sistemas informáticos que están comprometidos al momento, es muy importante. Tener una lista en donde vayamos teniendo todos aquellos sistemas que estén comprometidos. Eh, ¿Por qué? Porque siempre, bueno, no siempre, pero sí algunas veces me ha tocado presenciar en donde hay afectación de 100 servidores y no solamente se restauran 90 y 10 se dejan ahí olvidados.
y nunca se restauraron, nunca se les hizo un análisis, hasta tiempo después que se dieron cuenta que, oye, ¿sabes qué? Pues este servidor también está encriptado, pasó un mes y no nos dimos cuenta. Entonces, si llega a pasar, hay que tener muy bien identificada esa información. Protegerlas en el crimen, se debe proteger el equipo mediante contención lógica virtual. Hay que limitar el acceso, platicábamos hace rato, y tomar fotografías de la evidencia aislada, en caso de ser necesario. No, no siempre es necesario tomar fotografías, ¿no? Preservar evidencia temporal y frágil. Aquí igual, tocando un poquito de tema forense, es muy importante saber que el CIEM no lo es todo. Y si le soy franco, híjole, el CIEM solamente, no sé, nos sirve en un 50% de los casos en caso de incidente. Porque siempre sucede. Y cuando llegamos a la empresa, oye, ¿sabes qué? Pues es que no lo teníamos habilitado en el servidor. Oye, ¿sabes qué? Pues es que, híjole, no nos estaban llegando los logs justamente desde hace una semana. Oye, ¿sabes qué? Pues el ADR, híjole, no tiene información de esos equipos. Los buscas y no tiene información desde hace como un mes. Y como tenemos 1000, 2000 equipos, no nos hemos dado cuenta. Entonces es muy importante el tema de la información temporal y frágil, saberla guardar, no apagar el equipo. Oye, ¿sabes qué? Pues si estoy viendo que hay una pantalla de CMD abierta y están corriendo comandos, pues no la cierres luego, primero tómale foto. Trata de encontrar una forma de guardar todos esos comandos que están corriendo. Toma evidencia de los usuarios que están ahorita conectados a la máquina. Si tienes chance, también haz un barrido, clic derecho y ve los procesos que están corriendo, a ver si hay algo anormal. Entonces, es muy importante hacer esto. Eh, ¿Por qué? Porque la realidad es que en el día a día el 100 ayuda, pero pues bueno, a veces llega a suceder, ¿no? Ahora, revisar si hay daño visible en los sistemas también es algo muy importante, justamente para la prevención perdón, para la prevención de falsos positivos, porque es algo bastante común. Oye, ¿sabes qué? Pues ya revisaste que hay si archivos cifrados, ya revisaste si hubo fuga de información. No, no hemos revisado. Pues es que es lo primero que debes de hacer. Hay que llegar, revisar si hay una afectación. Si no hay afectación, muchas de las veces no hay necesidad de hacer tantas medidas, no hay necesidad de escalar tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Recopilar toda la información, hay que reportarlo, como les comento en un ticket, resumir todo lo que les he platicado. Y pues el tema de empaquetado de cadena de custodia, igual para no repetir la información, pues es básicamente lo que ya les dije, ¿no? Tema súper importante también, más como tema de concientización para los usuarios y para incluso personal de TI, es que cualquier cosa que sea digital debe de tomarse como evidencia. Explico, explico la razón. Nos ha tocado atender incidentes en los cuales muchas de las veces el primer equipo afectado fue una impresora. Y la impresora fue de donde salió todo el problema. Entonces, como ni de chiste son sistemas que van a estar asignados a un CIEM, pues obviamente ya toda esa evidencia se perdió, toda esa información se perdió, no hay como tal un seguimiento. Entonces, pues justamente el objetivo es que si vemos evidencia digital que pudiera estar comprometida dentro del incidente, poder darle un seguimiento y guardarlo para el futuro. Vemos una USB tirada en el piso, vemos un celular extraño que no es de la persona en el sitio. Cualquier cosa que sirva como evidencia debe de ser capturada, debe ser almacenada y debe de ser tratada como tal. Ahora, como fui responder, ¿cuál él es nuestro toolkit que debemos de tener todos los días? Una USB con información de nuestras herramientas básicas que les comentaba para tomar la información. No hacer análisis, porque les digo, es difícil, pero sí por lo menos para capturar información como Fear Responders. Ya si nos queremos poner un poquito más fancy, pues bueno, ya podemos tener un equipo forense en el cual sea un equipo aislado, en el cual podamos hacer investigaciones de la Deep Web, Clear Web, buscar información fugada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo básico, al menos, son esas USBs. Ahora, ¿qué es lo básico que debemos de preguntar como peer responders cuando llega un incidente?
La que aprendimos desde la secundaria y la primaria es qué pasó, cómo pasó, cuántos y quiénes están involucrados y ubicación. Es el qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Y ahora sí hay que internalizar todo lo que ya traemos arrastrado dentro de estas preguntas. ¿Cuál es la severidad? ¿Qué tipo de incidente es? ¿Qué se debe hacer se debe hacer alguna incautación? ¿Bajo qué normativa política está administrado? Esta última la pongo porque para sistemas de AWS, sistemas que están fuera del país, etcétera, hay veces en las que cambian, ¿no? Si ya, por ejemplo, cuando tratamos con temas de Europa, pues obviamente va a cambiar la normativa. Entonces, siempre también hay que cuidar ese tema, saber qué información estamos manejando para tampoco incautar cosas que nos puedan después tener problemas. Entonces, me gustaría resumir en tres partes los retos más importantes como Fear Responder, que son justamente no tener distracciones. Les platicaba hace rato que somos un departamento muy grande cuando hablamos de Fear Responder. Somos un grupo muy grande porque vamos a tener personas de TI y no de TI. Y a ellos le debemos involucrar el que no pierdan el foco de las tareas que como liderazgo le estamos asignando. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver que nuestro departamento está haciendo cosas que no les pedimos que hicieran, cosas que no van a ayudar o que ellos están tomando con libertad de hacerlo, la verdad es que nunca va a salir el incidente. Nunca vamos a ver un desarrollo correcto de la respuesta a ese incidente. Entonces, debemos apegarnos a nuestro procedimiento en el cual, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues, si primero tenemos aislamiento de red, no nos escalemos a aislar cuentas. Primero lo primero. Si tenemos tres ingenieros de redes, a los tres hay que meterlos a aislar ese departamento o ese segmento o esa matriz. Después, oye, ¿sabes qué? Pues vele avanzando departamento de soporte, ve identificando las cuentas, mira, estas son, telas a la mano, etcétera. Pero en cuanto se aísle la red, aísle los cuentas, después empieza a colectarla, la evidencia a través de una USB, etcétera, etcétera. Un segundo. Para después al final reunirnos y ver qué hemos avanzado. Muy importante como líder de Fear Responder es pedir rendición de cuentas, porque si bien vamos a asignar tareas, todos van a estar vueltos locos y no siempre se van a cumplir lo que se está diciendo. Y siempre pasa que le asignamos una tarea a un cierto departamento y al final del día nos damos cuenta que no se avanzó. ¿Por qué? Porque llegó otra persona, etcétera, etcétera, y les pidió algo, se desenfocaron y ya no le dieron el foco que debe tener. Segundo punto muy importante, falta de herramientas clave. Si yo puedo hablar desde un poquito tema personal, lo que siempre nos va a sacar de un apuro en un incidente son estos tres puntos. Uno es herramientas remotas de contención. Entre más remoto y automatizado sea el proceso, es mejor. ¿Por qué? Porque siempre va a suceder que tenemos que ir a sitio, tenemos que hacerlo de forma manual, etcétera, etcétera. Y eso va a hacer que el incidente se recorra 1 o 2 semanas. Entonces, siempre las herramientas remotas son clave a la hora de saber y hacer el análisis. Y ese análisis nos va a ayudar a contener justamente el incidente y que no siga creciendo. Otro de los puntos es respaldos y servicios fuera de línea. También es otra cosa que nos va a salvar el día. Siempre debemos de tener respaldos fuera de línea, SXIs fuera de línea, Windows servers fuera de línea. Estos sistemas no tienen para nada que estar conectados a sistemas operativos o la operación real. Y es otro de los puntos que también sucede bastante en incidentes que atendemos que justamente, o es que pues voy a checar los respaldos, pero el respaldo también está cifrado. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo SXI donde está el Active Directory, entonces ya sabrán, ¿no? Entonces es uno de los puntos más importantes. Si yo pudiera englobar todo el rollo que trae el NIST, el ISO de respuesta a incidentes, el resumen es esto. Estos dos puntos son los más importantes.
platicaba hace rato, como líderes de peer responders debemos tener mucho cuidado a la parte de liderazgo. Debemos de tener mucho seguimiento para ver qué departamentos están dándole seguimiento a lo que se pide, qué departamentos no, quién está ignorando las órdenes, quién no las está siguiendo, con quién hay que negociar, con qué departamento hay que ir a platicar. ¿Qué otros departamentos se están adelantando a las acciones? ¿Qué otros departamentos están haciendo cosas que no se les pidieron? Y que por ellos, por inercia, ya están adelantándose. Por ejemplo, nos toca casi siempre que se cae un servicio y ya soporte ya lo está levantando. O sea, es que, pues espérame, ni siquiera hemos visto qué nivel es, no hemos visto si hay una afectación al servicio, si hay archivos cifrados. Entonces, este tercer reto es muy importante identificar qué departamentos nos van a ayudar y cuáles se nos van a adelantar durante el incidente. Igual, oye, ¿sabes qué? Pues otra de las cosas, pues nada más tener cuidado con dirección, ¿no? Oye, dirección, nos está pidiendo esto y esto y esto. Siempre hay que sentarnos a negociar con ellos para pegarnos al plan y no irnos demasiado lejos de lo que estaba pactado dentro del proceso. Y pues bueno, ya para terminar, como último punto es recomendaciones. Siempre basarnos en esos tres puntos. Para no saturarlos tanto, voltemos a ver y de forma lógica vamos a saber qué es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, es que pues en los procesos, es que no tengo procesos, no están calados, no están revisados. Pues bueno, simplemente realiza simulaciones de forma recurrente donde se pongan a prueba de suficiencia. Tecnología. Es que pues no tengo muy buena tecnología o no la he probado. Ah, bueno, pues dale un seguimiento, prueba los servicios, prueba tu proceso de RP. Oye, ¿sabes qué? Pues no tengo avance en personas. Ah, bueno, da capacitaciones continuas, hazles evaluaciones al departamento de Blue Team. Oye, ¿sabes qué? Pues, no sé, tuvimos 20 incidentes durante el año. De esos 20 incidentes, los respondimos bien, pero tuvimos una afectación de 3 horas. Y nuestros niveles de aceptación de tiempo es de 1 hora. Caray, no, pues estamos fuera de. Entonces, hay que basarnos siempre en estos puntos y les prometo que por lógica van a ir sacando todos, ¿no? La verdad es que me tardaría bastante tiempo listándolos, entonces me gustaría mejor platicarlos de esta forma, ¿no? Y bueno, ya con esto le devuelvo la palabra al compañero Juanma, y muchas gracias. Vale, muchas gracias, Ever, por tu exposición, bastante interesante. Y vamos a la sección de preguntas y respuestas. Ahorita lo pueden hacer a través de la sección de preguntas y respuestas y también por el chat. Pueden ahí preguntar. Y vamos con la primera que tenemos como por aquí, por mientras para ver si nos llegan un poquito más, Ever. Por aquí tenemos una pregunta en donde nos dicen, ¿qué habilidades tú crees que deba de tener técnicas el First Responder y qué habilidades blandas crees que son esenciales para este rol? Hablando de las técnicas, híjole, yo siempre he dicho que para ser Fear Responder debemos de haber pasado por Pentesting. Sí se puede tener un rol de Fear Responder sin haber pasado por esta área, pero es clave para el desarrollo y entender la lógica de lo que sucede en un incidente. ¿Por qué? Porque te ayuda muchísimo a interpretar cuáles deben de ser los siguientes pasos, eh, pensándolo desde la lógica de un atacante, para poder trasladarlo a justamente cuidar a la organización. Porque cuando no se tienen estas nociones, siempre me ha tocado que se le da prioridad a cosas que no deben darse prioridad y que justamente están fuera del alcance y que normalmente en un ataque no se hacen, ¿no? Hay más, pero bueno, con esa creo que es una de las principales. La otra justamente es temas blandas. Un peer responder debe tener sí o sí buena comunicación. Creo que es el más importante de todos. Si no se tiene buena comunicación, les juro que pues no, nunca va a haber avance y nunca va a haber un buen líder que pueda platicar con los equipos y les diga qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer.
Perfecto, muchas gracias, Ever. Tenemos por aquí ya en preguntas y respuestas otra pregunta donde nos dice, ¿los playbooks en qué parte encajan en este proceso? Claro. Los playbooks son específicamente procedimientos, técnicos que nos dicen el paso a paso de lo que se debe de hacer en un incidente, pero también lo que siempre les he dicho, y bueno, cuando voy a una empresa y se hace una auditoría, los playbooks son una cosa, el proceso es otra cosa. El proceso debe de ser macro y debe de ser independiente de qué tipo de incidente es. Entonces, siempre en un proceso de respuesta a incidentes debe haber un proceso macro que nos diga, haz una detección, una revisión de un falso positivo, haz una escalación, que son procesos que le van a competir a cualquier incidente mayor que suceda en la organización. Y ya dentro de ese proceso de respuesta a incidentes, puntualmente, oye, ¿sabes qué? Pues mira, nos dimos cuenta que en el punto 5 nos pide el proceso que revisemos los controles. Es muy genérico, ¿no? Pero justamente hay que meternos al playbook de revisión de controles y decir, ¿sabes qué? Bueno, ahora sí, en revisión de controles hay que analizar qué tipo de incidente es y si es un tipo de incidente, por ejemplo, de email, vamos a abrir el playbook de afectación hacia email. Ya dentro de ese playbook, ahora sí, entramos como actividades, designamos a cada quien, o sea, es que pues tú vas a crear la cuenta, tú vas a cerrar la cuenta, tú vas a cambiar a la contraseña, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los playbooks entran hasta el final de la respuesta a incidentes y es el paso último que se ve dentro de la respuesta a incidentes. Entonces, a modo de resumen, es proceso de respuesta a incidentes, playbook, y antes de eso, pues claro, hay muchas cosas como lo son cacería de amenazas, etcétera, 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 ¿no? Vale, perfecto, gracias, Ever. Y aquí también tenemos otra en la sección de preguntas y respuestas, donde te preguntan cómo aislarías, contendrías un equipo que no tiene posibilidad de ejecutar o instalar un EDR y que no se puede desconectar de la red de un incidente. Claro. Aquí hay dos puntos muy importantes. Y siempre es mirar a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando son máquinas virtuales, pues es un poquito fácil porque te metes al SXI y desconectas el nodo virtual, ¿no? Pero supongamos que es un switch, igual. Es que para esto es un tema de mucha documentación y que la empresa debe estar muy bien documentada, que son pasos previos justamente a implementar un proceso de respuesta a incidentes. Debe de muy buena documentación, ¿sabes qué? Pues en el nodo 1 o en el nodo 15 es el switch core y el switch que quiero desconectar, pues es tal. Ah, bueno, entonces desde conéctate el switch core y el switch core ahora sí apaga el nodo para que ya todo ese segmento esté desconectado y ya no tengas salida de internet. Oye, ¿sabes qué? Pues es que bueno, va a depender mucho. Por ejemplo, hay otras formas. Hay equipos que se le llaman NDRs. Y los NDRs también a veces tienen algunos pequeños aspectos que son enviar floods de SYN y hace que el equipo pues, simplemente se caiga. Pero la verdad es que ya es un poquito de temas mayores. Temas básicos es eso. Tener muy buena documentación de nuestra organización en temas de nodos para poder saber qué nodo apagar. Eh, y punto dos, justamente tener bien documentado también, que también es otro de los puntos, el tema de los switches, los switches virtuales que tienen los SXIs para saber qué nodo pagar, qué nodo no pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esos son los básicos, ¿no? Vale, perfecto. Y esta era la última pregunta y pues nuevamente, Ever, agradeciendo tu tiempo aquí por esta
importante explicación y agradeciendo a las personas que pudieron asistir a nuestro webinar del día de hoy, recordando que la próxima semana cerramos con el último webinar, así que los esperamos por ahí, inscríbanse. Y pues nada, muchísimas gracias, Ever, muchísimas gracias, equipo, muchas gracias al público y nos vemos el próximo jueves para seguir con estos webinars. Vale, muchas gracias, hasta luego. Entonces,